Dios me le bendiga, Dios le guarde, le habla a su hermano José Ramírez desde Venezuela, prisionero de Jesucristo por causa de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir un pequeño mensaje de reflexión a las iglesias que están siendo engañadas por hombres impíos, hombres que no tienen conocimiento en la palabra, hombres engañadores que se quieren estar lucrando a causa de el desconocimiento de la palabra de Dios, hombres que quieren hacer mercadería de la palabra de Dios. Y Dios tiene hombres también para que defendamos esta palabra de Dios. Y hay muchos hombres que no están haciendo la labor que Dios le ha encomendado. Hay hombres que le da miedo a, el ser maltratado, el ser vituperado por la palabra de Dios, y por eso algunos no hacen lo que Dios le ha mandado. Pero yo doy la gracia y gloria a Dios porque también hay otros hombres que también pasan el maltrato, pasan mucho ofrenda, muchas maltrato por causa de la palabra de Dios. Y a eso fue lo que tenemos que nosotros luchar. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha metido demasiada falsa doctrina y humanismo dentro de la iglesia. Y entonces el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, está siendo muy maltratada. ¿Para qué Dios dejó los 5 ministerios? ¿Para qué? Para que la iglesia fuera perfeccionada. ¿Por qué? Porque los 5 ministerios están haciendo la labor de un padre que antiguamente el judío se iba al novio por 6 o 1 año, solo el padre sabía la hora y entonces el padre le daba un solo regalo a la novia, o sea, un lino fino, y la novia se quedaba cosiendo ese vestido, y el padre se encargaba de que ese vestido estuviera listo para cuando su hijo regresara, pero también de que estuviera sin mancha y sin arruga. Esa es la labor que tienen que hacer los 5 ministerios. O sea, así como la hizo Pablo. Pablo se preocupó por mantenerle a la iglesia del Señor preparada. Pablo se preocupó para que la iglesia de Dios fuera santa, sin mancha y sin arruga. Pero hoy día quiero hablar de un anatema, un hombre llamado Diego Ortiz, que hoy quiere ganar fama. Hoy ya él ya casi tiene el Nobel de los que van al infierno. Y la cosa es que no dice él que va al infierno él solo, no. Él también va y también dice que Jesús lo acompaña al infierno. Cosa que no son así. Cosa que usted ve si cuando Jesús descendió a las partes más bajas, desciende a las partes más bajas es al lugar de reposo, porque antes había el lugar de tormento y lo dividió una barrera, el lugar de reposo. A eso fue que Jesús fue a predicarle. ¿Por qué? Porque estuvieron en desobediencia naturalmente y le tenía que redimir. Aquí en Hebreo capítulo 11, verso 36, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hebreo capítulo 11, verso 36. Y relata: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. De a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, no errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos
perfeccionado aparte de nosotros. O sea, a esto que Dios antiguamente le prometió la redención, porque la redención viene desde Génesis 3:15, donde Dios promete al Mesías, y estos profetas, estos apóstoles, estos hombres de Dios, patriarcas y toda esta gente murieron y saludaron esperando lo que Dios le había prometido. Por eso es que una vez yo estuve, oye, Señor, pero cuando leo el verso 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y yo me encerré un tiempo ahí, yo decía, Señor, pero lo que tú dices lo promete, los cumple. Pero yo me encerré de una manera que cuando le abrí mi corazón a Dios y me empecé a meter con Dios, Dios me mostró, me fue aclarando las cosas y me mostró a quiénes Jesús había ido y por qué Jesús había ido a ellos. Porque el mismo Dios le había prometido la redención a ellos. Antiguamente separaba el infierno o el Hades del lugar de tormento, una barrera al lugar de reposo. Hoy día el hombre o este Diego Ortiz, difamador, engañador, que es lucrarse de dinero, siempre anda y que dele like, dale esto porque quiero tener dinero. Como dice la palabra de Dios, hará mercaderías de muchos de nosotros. Y si fuera posible, engañarían a los mismos escogidos. Abramos los ojos, iglesia. Abramos los ojos. No nos dejemos engañar, porque aquí en la palabra de Dios, ni uno de los apóstoles fue al infierno. Yo sé, Pablo fue al cielo. Juan siempre fluyó en la revelación del cielo, pero nunca fueron al infierno. Abran sus ojos. No dejen que estos hombres los engañen. Y menos este Diego Ortiz, que lo que quiere es ganar fama, costilla de lo demás. Este Diego Ortiz está peor que el diablo. Ojalá se quedara él en el infierno de tantas veces que va. Porque la palabra también dice que los que van al infierno no salen. Ahora, dice que estos hombres pusieron su esperanza en Dios. Estos antiguos patriarcas, profetas y mucha gente pusieron su esperanza en Dios. Fueron maltratados, vituperados, fueron muertos a filo de espada, fueron aserrados, así como Isaías, que lo aserró el rey Manasés, se metió en un árbol y el rey Manasés de ahí lo cerrajó. Fueron así como Jeremías, que sufría, que le decía a Dios que ya no quería hablar en su nombre. Fueron así como el profeta Micaías, que dice, vive Jehová y vive mi alma, que lo que Jehová me diga, eso diré. Y el rey acá lo mantuvo con agua de aflicción y con pan de angustia. A él no le importó nada. Estos grandes hombres son los que Dios quiere levantar, pero no se dejan levantar, porque también le temen temor al que dirán. Le temen temor. Mira, a mí muchos pastores me han cerrado la puerta. Un pastor la otra vez también, un copastor, me iba a dar un palazo también y se lo dio fue al tambor. Mi hermano, a mí me han vituperado, me han difamado, me han descuartizado de todo, pero todo eso lo vamos a pasar por el nombre de Jesucristo, porque el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. No evite la persecución, no evite el sufrimiento por causa de la palabra de Dios. Mantengámonos en la brecha. Este Diego Ortiz tiene el nombre de los que van al infierno. Es un engañador. Todo el tiempo está sacando una nueva revelación, que Dios lo lleva al infierno. Y entonces dice también que Jesús fue al infierno por la mala interpretación de la palabra. La palabra dice que es lo más seguro, porque ni aun Pedro, cuando el apóstol Pedro vio la visión en el monte, todavía él mismo afirmó, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien el estar atento. O sea, ¿qué quería decir?
que no nos dejemos engañar. Si había algo fuera de la palabra, no lo aceptemos. ¿Por qué? Porque la palabra es lo más seguro. Ahora, este Diego Ortiz anda engañando a la gente. Igual el Rafael Ramírez también, sin vergüenza también, que no le da ni pena, descarado, sacando sábana para que le echen la plata ahí y que el anillo de oro y tantas cosas. Y porque que tiene tantas fundaciones allá en Haití, en la India, para darle comida a los niños muertos de hambre. ¿Hasta cuándo? Eso lo dice la Biblia, hermano. Velemos, no nos dejemos engañar, porque la misma Biblia dice también que si fuera posible, engañarían a los mismos escogidos. La Biblia dice que hará mercadería de muchos de nosotros. O sea, yo me acuerdo que cuando Angélica también sacó la difamación también de que los que iban al infierno, que ella había muerto, que ella había ido al infierno, que Dios la llevaba, que una pluma, que vio en el cielo a David saltando como un becerrito más. Hermano, pura disparate. Hoy en día lo que hay es puro disparatero. No sé quién levantó un hombre de Dios a hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que habla la palabra de Dios va a sufrir afrenta, vituperio, porque dice la palabra que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, porque por causa de la palabra de Dios nosotros vamos a ser blasfemados, porque aquí en esta tierra no tenemos nada que buscar, que carro, tantas casas bonitas, lujosas, no, aquí somos peregrinos y no tenemos nación aquí. Aquí el mundo nos aborrece porque no somos de este mundo. Entendamos bien la palabra de Dios. Démosle la connotación a Dios. Trabajemos unidamente los 5 ministerios por causa de la iglesia de Dios. Seamos responsables porque algún día nos vamos a estar delante del trono de Dios. Vamos a rendirle cuenta a Dios, y a aquel que hizo lo malo va a darle cuenta a Dios, y al que hizo lo bueno va a Dios a recompensarlo, como dice en Mateo: por aquí entren, hijos míos, ustedes que hicieron aquel bienestar, y aquellos que hicieron lo malo lo va a echar para allá afuera, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, y tantas cosas. O sea, todo eso representa a la falsedad que se está viviendo, porque el pueblo de Dios, hambre, dice: tuve hambre, no me diste de comer. O sea, ¿cómo le estamos dando de comer? Al pueblo, con la palabra de Dios. Hablemos la palabra de Dios sazonada, la realidad de la palabra. No le metamos a la Biblia cosas que no existen. No seamos hipócritas ni adúlteros con la palabra de Dios. Dios nos va a pedir cuenta. Dios es un Dios celoso y Dios va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque su palabra ha sido bastante blasfemada por estos hombres y mujeres. Mujeres aún como Ana Maldonado, que dice que Dios es mujer y le quiere dar órdenes a Dios. ¿Quién es esta mujer loca que le quiere dar órdenes a Dios? Dios es el alfa y el omega, el rey y el jefe, el que nos puede dar órdenes a nosotros. ¿Quién es esta mujer impía que quiere darle órdenes a Dios? No, hermano. Y entonces el pueblo lo que hace es reírse también. Por eso es que la Biblia dice: cada congregación tiene su pastor bien bueno, que lo tiene. ¿Por qué? Porque tienen las escrituras y no las escudriñan, no se preocupan por escudriñar las escrituras. Ustedes que están escuchando este mensaje, huyan de estas congregaciones a donde dicen que yo fui al infierno, que Dios es mujer, que yo quiero darle una orden a Dios. Me acuerdo cuando Diego Ortiz también, una de sus idas al infierno, decía de que Dios había descendido a la tierra y entonces él veía a Dios. Una blasfemia. Nadie ha visto a Dios. Dios le dijo a Moisés: Moisés, de cierto, no hay hombre en la tierra que me haya visto y sobreviva un día. Pero he aquí, yo pasaré
y te llevaré y te mostraré mis espaldas. O sea, nadie ha visto a Dios. Si Dios lo dice, el mismo Jesús también lo confirmó. Nadie ha visto al Padre sino el Hijo, el unigénito. Entonces, ¿por qué Diego Ortiz dice que vio a Dios cara a cara? Que Dios había descendido a la tierra. Entonces miren esto. Lo peor del caso es que dice que el diablo venía subiendo del infierno. Y yo creo que el diablo no está en el infierno. El diablo está en las regiones celestes. Diego Ortiz, si quiere, vaya nuevamente a un instituto. Mira, yo no he ido a instituto, yo no soy preparado en ninguna parte, pero lo que Dios me da, gracias a Dios, que Dios es el que me enseña directamente. Dios es el que ha tenido misericordia de mí. Porque hoy día Dios tiene que levantar hombres y mujeres para que enseñen la palabra de Dios, la realidad de la palabra. No, entonces Diego Ortiz dice que venía subiendo el diablo del infierno. El diablo está en las regiones celestes con su hueste de maldad. Lo dice la palabra en Efesios 6, verso 13, como que dice, en Efesios 6, verso 13, lo voy a buscar rapidito para que usted vea. Aquí lo tengo. Efesios 6 dice, por tanto, Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, que eso están operando desde las regiones celestes, no desde el infierno. Cuando el apóstol Pedro dice que los espíritus encarcelados, Pedro, segunda de Pedro, vayamos a buscarlo rapidito, porque me gusta hablar por la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice, segunda de Pedro, usted tiene una Biblia, búsquela y lea. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. O sea, había multitud de ángeles. O sea, habían ángeles muy fuertes. Muchos que no guardaron su dignidad, Dios los entregó a prisiones de oscuridad. Pero hay muchos que están en las regiones celestes. ¿De dónde mora? ¿De dónde vienen? No leímos Efesios, que están operando los gobernadores, huestes espirituales, todo esto en las regiones celestes. O sea, diablo también estaba morando por allá, operando desde allá, de las regiones celestes. O sea, tenemos que escudriñar más las escrituras, tenemos que darle una buena connotación a la palabra y no hacerle errar al pueblo de Dios. Entonces este disparateo de Diego Ortiz decía en uno de sus videos que el diablo subía del infierno y entonces se burlaba de Dios y Dios en la tierra y el diablo le decía a Dios. Entonces él tenía mucho miedo, Diego Ortiz por supuesto tenía mucho miedo cuando vio el diablo y entonces Dios y que lo agarró con la mano y lo puso a un lado. Lo puso a un lado, como diciendo, esto entre el diablo y yo, entre el diablo y yo. Por favor, Diego Ortiz, no te cansas de meterle mentira a la gente. Ahora, vean la parte más trágica del asunto. El diablo le dijo a Dios, tu iglesia no te ama. Y se lo dijo como 2 veces, según Diego Ortiz. Diego Ortiz dice, y entonces el diablo le dijo a Dios, tu iglesia no te ama, por 2 veces. Y entonces Dios empezó a llorar, ¡ah! Que la iglesia no me ama. Por favor, hijo del diablo.
ponte los pantalones y pídele perdón a tu congregación. Anda a primer grado, a preescolar y empieza a aprender desde el inicio. ¿Por qué estás metiendo tantas fábulas que quiere ganar dinero a costilla de lo demás? Ahorita andas recorriendo tantos países, tanto esto por cuerda de ignorante que no examinan las escrituras y le abren las iglesias. Mira, mi hermano, yo estoy de acuerdo que a un hombre de esto le cierren las puertas. ¿Por qué? Porque ¿quién está metiendo embuste? ¿Y quién está ganando like? Está ganando tanta fama con mentiras. No, hermano. Entonces Dios y que lloraba y que la iglesia no me ama. Dios no sabe si lo aman o no lo aman y quién no lo ama. Dios sabe todo desde antes de la fundación del mundo. Dice que Él hizo el plan. Él sabe todas las cosas. ¿Por qué Dios va a estar llorando? Entonces quiere dar a entender que el diablo tiene más poder que Dios. Eso es lo que está dando a entender Diego Ortiz. Entonces quiere dar a entender también que Dios no sabe todas las cosas, que no es omnisciente, que Dios sabe nada más al instante cuando le dicen. Eso es lo que quiere decir Diego Ortiz. Examinemos, metámonos en la brecha con Dios, pidémosle discernimiento a Dios, busquemos cada día más la presencia de Dios para que Dios nos muestre y nos revele. Porque por el Espíritu podemos saber quién está engañando y quién está hablando de parte de Dios. Porque tenemos esa capacidad, porque Dios nos dio de su Espíritu. Y dice que el Espíritu de Dios no es para cobardía, no es para que nosotros estemos otra vez en cobardía, no, sino para que estemos cada día delante de la presencia de Dios. Y Dios por el Espíritu nos va a dar testimonio. Cuando están hablando las cosas de Dios, vamos a discernir las cosas de Dios. Lo espiritual se añade a lo espiritual. Entonces este Diego Ortiz dice que el diablo hizo llorar a Dios porque la iglesia, el que no lo quería, no lo ama. Entonces yo no comparto estas cosas. Yo no comparto con Diego Ortiz estas falsas doctrinas. Estas doctrinas demoníacas, doctrinas de demonios, que es lo que está engañando al pueblo. Doctrinas de hombre, humanismo. Doctrina de lucramiento, porque eso es lo que quiere es ganar billete, como dice la Biblia. Harán mercadería de muchos de nosotros. Si fuera posible, engañarían a los mismos escogidos. No ignoremos las escrituras. No ignoremos las escrituras. Examinemos para que veamos que ni siquiera ninguno de los apóstoles fueron al infierno y vinieron con una nueva revelación. No. Ninguno de los apóstoles. Siempre sale la revelación es al cielo, que Dios le mostró en el cielo, que Dios en el cielo, pero no que el infierno. Porque la parábola de Rico y Lázaro, eso fue una parábola. Eso no fue ni una visión ni nada, eso fue un relato de una parábola, algo que fue real y fue una parábola. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Pero tenemos que examinar. ¿Y qué dijo el rico en la parábola? En el seno de Abraham, cuando antiguamente, ¿qué le dijo? Le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro a mis hermanos para que ellos crean y no vengan aquí. Entonces Abraham le dijo que no podía salir de ahí y tampoco podían pasar para acá. O sea, los que van al infierno no salen. Y si Diego Ortiz y muchas otras personas que están yendo al infierno, sí, porque ahorita eso se ha vuelto una doctrina y mucha fama de que Angélica, Diego Ortiz, mucha gente está yendo ahorita al infierno. ¿Por qué? Porque quieren ganar fama. Pero la palabra, hermano querido, la palabra de la fe es lo que, la regla de fe y conducta, la que nos guía cada día a Dios. Es la única regla de fe y conducta. Si usted me habla y está fuera de la palabra, eso es un disparate.
La palabra dice, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Diego Ortiz no está hablando nada bueno. Sí, mete un poquito de dulcito, mete como Blancanieve, alguito bonito, pero después hay que salir corriendo porque viene el lobo, un lobo disfrazado de oveja. Ese Diego Ortiz, hay que agarrar y darle unos buenos correazos en el nombre del Señor y mandarlo nuevamente a aprender al colegio, porque está engañando. Usted ciérrele las puertas a Diego Ortiz, no lo invite, porque el diablo no tiene más poder que Dios. Dios sabe todas las cosas. Diablo no tiene por qué estar haciendo llorar a Dios. Dios sabe todas las cosas, porque él se agarra de Job cuando el diablo fue cuando el diablo fue al cielo y no fue aquí a la tierra. El diablo fue al cielo, se coló con los hijos de Dios que fueron a presentarse delante de Dios, y el diablo se metió ahí y fue al cielo, no aquí a la tierra como lo dice Diego Ortiz. Y ahí el mismo Dios fue que lo vio, lo discernió y le dijo, ¿de dónde viene? Y mira, donde estaba el diablo en ese momento, ¿dónde estaba? De andar en la tierra y de todos sus alrededores. El diablo no estaba en el infierno, el diablo estaba en la tierra y rodeándola. Ahora Diego Ortiz es un disparatero, es un hombre embustero, contradictor de la palabra. Se ha vuelto una blasfemia, se ha vuelto un maldito porque está contradiciendo la palabra. Apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas que si aún nosotros y un ángel del cielo viniese a contradecir esta palabra o hablando otro evangelio, fuera anatema. Y la palabra anatema es maldito. O sea, Pablo dijo que si viniese un ángel del cielo, Diego Ortiz, estás contradiciendo la palabra. Arrepiéntete, Diego Ortiz. Arrepiéntete y alcanzará misericordia de parte de Dios. Pídele perdón a la congregación y pídele perdón también a todas esas iglesias que has engañado, a todo ese poco de países a donde has ido a engañar con tu falsa doctrina. Pídele perdón. Rafael Ramírez, pídele perdón a todo ese poco de mujeres que le ha hecho también ilusionarse, a todo ese poco de mujer y hijo de Dios que le ha quitado tanta plata, tanto real con tu sabanita, extendiendo tu sábana para lucrarte de dinero. Ana Maldonado, pide perdón también a todas esas congregaciones donde tú te la quieres dar más que Dios, dándole órdenes a Dios, donde dice que Dios es mujer. Dios es un ser espiritual, es hombre espiritual, no una mujer. Como quieren meter esa doctrina de que Dios madre. No, hermano. Dios es hombre, espiritual. Dice Jesús, al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. O sea, decía, si mi padre, no decía si mi madre, decía si mi padre hasta hoy trabaja, yo también trabajo. Estando a entender, padre es hombre espiritual. O sea, si mi padre, entonces Diego Ortiz, Rafael Ramírez, Ana Maldonado, que tú también quieres darle órdenes a Dios, tú te pasas todavía más de la raya, tú no dices que vas al infierno ni nada, pero tú metes tu falsa doctrina de otras maneras, dándole órdenes a Dios. Este es el colmo de toda esta gente. Esto es el colmo. Dios está buscando un hombre, una mujer, como en el tiempo que dice Juan, el apóstol Juan, que fue arrebatado en el espíritu
al cielo y entonces le mostraba a los ángeles que no había nadie que se había hallado digno de desatar y leer el libro del Cordero. Y Juan lloraba. ¿Por qué? Porque estaba buscando en toda la tierra y no se halló nadie digno. Juan lloraba. En estos tiempos es igual que cuando Isaías dijo que no había nadie que hiciera vallado. O sea, es tristeza de que hay hombres que se han parado a contradecir la palabra para ganar dinero. El cielo y la tierra pasará. Dinero, fiesta, carro, casa, lujosa, todo eso va a pasar. ¿Qué dijo Jesús? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo esto será añadido. Que Dios me lo añada, no que yo lo salga a buscar. Dios tiene poder para dar todo lo que Él quiera, pero busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Prediquemos cada día la verdad de la palabra de Dios. Estas santas escrituras. Metémonos en las escrituras. Examinemos las escrituras. Démosle al pueblo las escrituras. Porque hoy día hay muchos hombres y mujeres contradiciendo esta palabra. También está Yesenia Ten. Oye, hay muchísimo, que si empiezo a decir nombres no voy a terminar. Oye, pero yo doy gracias a Dios porque hay hombres como David Diamond, como Rafael, el pastor Rafael, no me acuerdo el apellido, Rafael Vargas, que andan también, y muchos otros hombres más que andan también examinando y sacando estas falsas enseñanzas que están dando estos falsos también. Se la pasan preocupándose por sacar las falsas enseñanzas que están dando esta gente, que los denuncia públicamente, porque a ellos no les interesa su vida, si no les interesan en la palabra de Dios. Yo doy gloria a Dios por estos hombres y mujeres de Dios que se paran en la brecha y no importa que lo difamen, pero ahí se mantiene. Hay muchos ignorantes que escriben, que diciéndole cuantas cosas que si... Hermano, deje que uno hagamos el trabajo que Dios nos mandó a hacer, que es predicar la palabra de Dios y mantenerlo a ustedes cerca de la palabra de Dios. No aquellos que lo quieran achacopatar para allá, meterlo más allá, engañar. No. Nosotros somos responsables de mantenerlos a ustedes mientras ustedes se dejen también ser enseñados. Tenemos esa responsabilidad, pero nuestra responsabilidad acaba cuando nosotros le decimos la palabra, así como Dios le dijo a Ezequiel: si tú le advirtieres a él, su sangre será sobre su cabeza, pero si no le advirtieres, su sangre será sobre tu cabeza. O sea, nosotros ya le advertimos, salvamos nuestra responsabilidad. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Le habló su hermano José Ramírez desde Venezuela, prisionero de Jesucristo, por causa de la palabra de Dios.